Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el tercer día de clases, continuando con el capítulo de cardiología. Y tengo el agrado de presentar al doctor Javier Chumbe Montoro, quien es médico asistente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, miembro también del programa de falla cardíaca de este hospital y docente de esta casa de estudios. Palmas para él, por favor. Sí, este es el puntero. Bueno, son 3 en punto. Muy amables, muchas gracias al comité organizador. Es un gusto realmente para mí. Ya más de 10 años que yo pasé por estas aulas, no más de 10, 20 años deben ser, que pasé por esas aulas y siempre tuve el sueño de poder pararme acá a dictar una clase, ¿no? Quizás no sea la clase tan buena como la que escuché de mis profesores, pero ya para mí es un placer estar acá parado frente a ustedes. Bueno, vamos hoy día a conversar. Bueno, cuando me plantearon el tema, no me acuerdo bien quién me lo planteó, alguno de los chicos probablemente del curso de medicina interna, me planteó dictar en el curso de terapéutica de este año y en algún momento me plantearon dictar sobre falla cardíaca, es decir, sobre insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando yo les hago la pregunta, antes, pues cuando yo estaba en la universidad, probablemente hablar de falla cardíaca era hablar de un solo tópico, de falla cardíaca. Pero hoy en día, cuando hablamos de falla cardíaca, los tratamientos y los esquemas validados son totalmente distintos en diferentes escenarios. Y cuando me refiero a diferentes escenarios, me refiero básicamente a lo que llamamos ICC y por otro lado, lo que ahora conocemos como ICA o insuficiencia cardíaca aguda. Y es más, la insuficiencia cardíaca crónica o ICC ya no se maneja de una sola manera, porque existen guías para manejo de falla cardíaca crónica con fracción de eyección preservada y guías para manejo de falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Por lo tanto, los esquemas de tratamiento que se dan hoy en día van a variar dependiendo de si estamos frente a una falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica. Y la falla cardíaca crónica dependerá prácticamente de la fracción de eyección que el paciente tenga. Entonces, decidimos dictar hoy día la clase sobre falla cardíaca aguda. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre falla cardíaca aguda, que quizás de todas es la más novedosa y la que me gusta porque, como yo le digo siempre a los alumnos cuando estamos llevando clases, para hacer terapéutica no es una receta de cocina. Para hacer terapéutica lo que necesitamos es saber dos cosas básicamente, fisiopatología y farmacología. ¿Ok? Y justamente en la falla cardíaca aguda vamos a tratar de ver las dos cosas, ¿no? La clasificación de la falla cardíaca aguda, que es fundamental. Entonces, antes de pensar en manejar una falla cardíaca aguda, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿Qué tipo de falla cardíaca aguda tenemos al frente? Una vez que ustedes establezcan hemodinámicamente qué tipo de falla cardíaca aguda tienen, el manejo es mucho más sencillo. Ligeras controversias sobre cuál droga uso más, cuál uso primero, cuál uso segundo, a qué dosis doy una y a qué dosis doy la otra cosa, son cosas que se pueden discutir en el camino, que son, digamos, gustos de cada quien, pero finalmente lo importante es que tú sepas qué drogas utilizar de acuerdo al manejo de cada uno. Siguiente, por favor. La falla cardíaca aguda entonces se define como la aparición rápida o el empeoramiento de síntomas o signos de falla cardíaca. En los grandes registros americanos, la falla cardíaca aguda, de novo, por primera vez, se presenta alrededor del 25% de pacientes. Es decir, todos los pacientes que conozcamos en emergencia con un cuadro de falla cardíaca aguda, esos pacientes, el 75%, 3/4 partes de estos pacientes van a haber tenido ya una falla cardíaca previa, conocida, ya tenían drogas, ya utilizaban, ya sabían que tenían falla cardíaca. El otro 25% van a debutar con falla cardíaca. Entonces, ese es punto importante, porque en el primer grupo, en los grupos que tienen
una falla cardíaca crónica, nosotros tenemos que establecer cuál es la causa que ha descompensado esa falla cardíaca crónica. Mientras que en el segundo grupo, en los que tienen falla cardíaca de novo, eso tenemos que establecer cuál es la causa, ¿no? Y es muy diferente el manejo en una y en otro tipo. Ahora vamos a ver en el cuadro más adelante. Pero como primer punto de vista positivo, lo importante es que tengamos en cuenta esto. O sea, la falla cardíaca aguda se subdivide en la falla cardíaca crónica descompensada y en la falla cardíaca aguda de novo. Y esta falla cardíaca aguda requiere atención médica y generalmente conduce a una hospitalización. También vamos a hablar entonces durante la clase sobre los criterios de hospitalización. Puede ser la primera manifestación de una falla cardíaca, como decía, de novo o descompensada crónica. Siguiente, por favor. Estos eran los registros a los que yo aludía, más o menos antecedente de falla cardíaca en el ADAIR o en el Optimize, 75%, bueno, acá ya mucho más, casi 90%, pero en promedio 75% en los registros americanos. El trabajo que estamos haciendo en el Hospital Loaiza, por ejemplo, hoy en día tenemos ya un registro de más o menos 120 pacientes con falla cardíaca aguda y según los últimos conteos que hicimos la semana pasada, aproximadamente el 30% son falla cardíaca de novo. O sea, nosotros tenemos una estadística de más o menos el 66% son fallas cardíacas crónicas descompensadas y la tercera parte. Pero más o menos estamos fluctuando ahí. Entre 3/4 partes y 2/3 partes son falla cardíaca crónica descompensada. ¿Me avanzas, por favor? Gracias. Miren, la mortalidad hospitalaria está alrededor de 4%, 6%, 11%. Entonces tú dices, bueno, son números que no me dicen mucho. Sin embargo, los periodos de la mortalidad al año en el estudio ADAIR estaba alrededor del 36%. ¿Qué significa una mortalidad al año del 36%? Es prácticamente más alta que cualquier tipo de cáncer que no sea metastásico en las series americanas. Es decir, que un paciente ingrese con falla cardíaca aguda, al alta le está diciendo que va a tener peor pronóstico que cualquier tipo de cáncer. Sin embargo, cuando nosotros al paciente le decimos, ¿sabes qué? Tú haces una falla cardíaca descompensada o aguda, el paciente, bueno, y yo estoy mejor, y se va tranquilo, lo cual no está bien, ¿no? Pero no está bien que el médico lo asuma así, porque nosotros los médicos tenemos que tener bien claro de que más de la tercera parte de los pacientes que hemos hospitalizado por falla cardíaca, al final del año van a haber muerto. Van a estar muertos. Su mortalidad es tan alta o más alta que todo tipo de cáncer. Porque una falla cardíaca que se descompensa, o sea, que entra descompensado, es porque ya se le agotaron casi todos los mecanismos compensadores que tiene. Prácticamente la máquina ya ha claudicado. Por lo tanto, la falla cardíaca aguda no es cualquier cosa. La falla cardíaca aguda es tan o peor que decir que el paciente tiene cáncer. Y otra cosa importante, bueno, pero cuando tú le hablas, nosotros que, bueno, ya estamos en hospitales, en clínicas, y tú le dices esto, por ejemplo, a un director de un hospital o al director de una clínica, te van a decir, ya, bueno, y lo que a ellos sí les interesa son los reingresos. ¿Por qué? Porque les ocupas camas y les consumes insumos. Entonces, en el mundo hoy en día, para poder investigar falla cardíaca, nosotros enamoramos a los operadores de dinero por este lado. Nosotros podemos reducir, interviniendo en la falla cardíaca, reducir las rehospitalizaciones en falla cardíaca, porque miren, son muy altas. O sea, hay tasas en las que dicen que un buen programa de falla cardíaca puede reducir un 50% de las hospitalizaciones, y eso es un montón de plata. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes dicen, bueno, cuando uno piensa en corazón y en muerte cardíaca, casi siempre piensa en infarto al miocardio, ¿no? Si se murió del corazón, se murió de infarto. Pero miren, infarto agudo de miocardio, 12% de mortalidad en total. ¿Cuál es la enfermedad que más mata en el corazón? No es el infarto, es la falla cardíaca. Y en segundo lugar, lo que se llama la muerte súbita. La muerte súbita. En la que en alguna parte está el infarto, pero en general la falla cardíaca mata más que el infarto agudo de miocardio en sí.
Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las causas y factores desencadenantes de insuficiencia cardíaca aguda? ¿No? Están, en primer lugar, ya a la cabeza los síndromes coronarios agudos. Y habitualmente el síndrome coronario agudo es causa de insuficiencia cardíaca de novo. Es un paciente que hasta el día de ayer tenía una clase funcional normal, no tenía ningún problema, disnea 0, ortopnea 0, y que de un momento a otro tiene una pérdida de músculo de 20, 30, 40% de la musculatura del miocardio y por lo tanto entra en disfunción sistólica severa aguda. O puede ser que durante el curso de un infarto de miocardio rompa el septum o rompa la pared libre o rompa cuerda tendínea y haga insuficiencia mitral aguda. En esos casos, el paciente va a hacer una falla cardíaca aguda de novo. Las taquiarritmias, por ejemplo la fibrilación auricular, los bloqueos auriculoventriculares, las crisis hipertensivas, la miocarditis, que es una inflamación infecciosa del miocardio, la embolia pulmonar aguda que te da básicamente falla cardíaca derecha y puede darte un shock obstructivo, disección de aorta, taponamiento cardíaco. Pero estas son las causas cardiovasculares. Existen también infecciones que son muy frecuentes. En el registro de Hospital Loaiza y en el registro que también he revisado del INCOR y del Rebagliati, la principal causa de descompensación de falla cardíaca son infecciones y a la cabeza las infecciones respiratorias. Entonces un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que cumple su tratamiento y que está yendo todos los meses al médico y que está tranquilo y no toma más agua de la que debería tomar y cumple su régimen de tratamiento, que llegue descompensado de emergencia, lo primero que hay que buscarle es un foco infeccioso, un hemograma, una placa de tórax y un examen de orina. Lo primero, porque la gran mayoría de pacientes descompensados van a tener una infección que los compense. Y si tú solamente te vas a enfocar en compensarle el corazón, es decir, en darle el diurético y qué sé yo, y te vas a olvidar de que lo que lo está descompensando es una infección y que muchas veces esta población es anciana, es decir, ni siquiera te van a hacer fiebre, ni siquiera te van a hacer mayores manifestaciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, entonces tú te vas a estar dejando pasar una infección como causa descompensante. Otra cosa importante son las disfunciones renales o lo que se conoce como el síndrome cardiorrenal, La anemia. Ojo, los pacientes con falla cardíaca tienen que tener más de 10 de hemoglobina, ¿no? El hipertiroidismo, la crisis tirotóxica, el hipotiroidismo severo, tensiones emocionales que pueden llevar a un síndrome llamado síndrome de Takotsubo. El embarazo. Siguiente, por favor. Muy bien, hasta acá digamos las generalidades. Ahora sí vamos a entrar en materia, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Y este cuadro me gusta porque te puede resumir muy bien los síntomas de la falla cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico. Es decir, la falla cardíaca, a veces nosotros preguntamos cuando estamos en los alumnos de pregrado y nos dicen qué es la incapacidad del corazón para bombear sangre. Y esto es falso. El corazón bombea sangre muy bien, aún así el paciente está en insuficiencia cardíaca. El problema de la insuficiencia cardíaca no es el bombeo de sangre, señores, no. Cuando ya el corazón no puede bombear sangre, el paciente ya está en shock cardiogénico, que digamos es un extremo de la insuficiencia cardíaca. Pero la gran mayoría de veces los síntomas y la clínica de la insuficiencia cardíaca no se da por fallo de bombeo, sino se da por aumento. ¿Qué pasó? Retrocédelo, por favor. Se da por un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o aumento de presiones de llenado de ventrículo derecho. Esas son las principales causas de falla cardíaca, fisiopatológicamente hablando. Entonces, si nosotros tenemos aumento de presiones de llenado del VI, ortopnia, disnea paroxística nocturna y disnea de reposo. Fíjense que acá no está la disnea de esfuerzo, porque la disnea de esfuerzo es muy inespecífica. Prácticamente puede darle problemas pulmonares, anemia, tirotoxicosis, enfermedad de tiroides. O sea, realmente la disnea de esfuerzo nosotros no la catalogamos como que sea un síntoma de falla cardíaca, pero sí la ortopnia, sí la disnea paroxístico nocturno y la disnea en reposo. Aumento de presiones del llenado del ventrículo derecho, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, saciedad, el paciente hace edema de pared y el paciente hace un síndrome consuntivo. El paciente se vuelve anoréxico, ya no come, baja de peso. Paciente en falla cardíaca terminal o falla cardíaca descompensada muchas veces son pacientes, nunca vas a ver un paciente obeso ni gordo. La mayoría son caquécticos y edemas por aumento de presión. Pero puede haber otro tipo de síntomas de falla cardíaca aguda, perfusión periférica disminuida, o sea, bajo gasto. Aumento de precarga y disminución de postcarga. Fatiga, debilidad general, somnolencia y baja concentración. Esos ya son síntomas de bajo gasto. Siguiente.
Y acá quizás esta es la parte más importante de toda la charla, que es la clasificación hemodinámica de la falla cardíaca aguda. Así como cuando ustedes hicieron falla cardíaca crónica, y a mí me gusta hoy día dictar falla cardíaca aguda porque falla cardíaca aguda habitualmente no lo ponen en los sílabos de las universidades. Nadie habla de falla cardíaca aguda, la mayoría habla de falla cardíaca crónica, y en falla cardíaca crónica ustedes ya hablan de NIJA 1, NIJA 2, NIJA 3, NIJA 4, o estadio A, B, C y D. Pero nadie les habla de Stevenson, y esta es la clasificación de Stevenson de falla cardíaca aguda, la clasificación hemodinámica de la falla cardíaca. Y la clasificación hemodinámica a nosotros nos sirve para no solamente evaluar el profile del paciente, sino para poder enrumbar la terapéutica. Entonces nosotros tenemos, y es bien fácil y sencillo de evaluar, nosotros vamos a tener al paciente, que es el que está seco y tibio o caliente, ¿no? Que es el A, ¿no? Ese paciente prácticamente no existe en falla cardíaca aguda descompensada. Es, digamos, nuestro parámetro con el que vamos a comparar. Luego, el que es más frecuente, que es el Stevenson B, es el que está caliente pero húmedo. Caliente y húmedo. ¿Qué significa caliente y húmedo? Este paciente está con buena perfusión tisular. No hay frialdad distal. No hay bajo gasto. No tiene somnolencia. No tiene fatiga. No tiene oliguria. No tiene acidosis láctica. Ese paciente está perfundiendo bien los órganos, pero está húmedo. ¿Qué cosa está húmedo? Está edematoso, está congestionado, hepatomegalia, ingurgitado, crepitantes. Stevenson B. Este paciente no requiere mejorar la bomba, lo que requiere es disminuir precarga. El paciente, entonces, caliente y húmedo. Está el paciente L, que es el que está frío y seco, que es más raro. Este paciente no está congestionado, pero está haciendo bajo gasto. Es el paciente que hace bajo gasto. Ese paciente que no está bombeando, pero no está congestionado, ¿no? Ese paciente está frío, está con bajo llenado capilar, está con acidosis láctica, con oligoanuria, pero no tiene crepitantes, no está ingurgitado. Ese es el tipo L. Y el tipo C, que es el peor de todo, es el que está frío y húmedo. El que está frío y húmedo es el paciente que nosotros decimos que está prácticamente en shock cardiogénico. Es el paciente que está hipotenso y además congestionado. Es decir, por un lado tienes una radiografía con edema agudo de pulmón y por otro lado tienes parámetros hemodinámicos de bajo gasto cardíaco. Entonces, si uno evalúa al paciente con falla cardíaca descompensada, es decir, el paciente que tiene, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué te va a decir el paciente cuando llegue a emergencia? Lo primero que te va a decir es que le falta el aire, que no puede respirar. Entonces, la primera pregunta que tú tienes que hacer es, ¿en qué circunstancias? Bueno, cuando camino. Eso puede ser cualquier cosa. Entonces, tu segunda pregunta va a ser, ¿cuántas almohadas utiliza para dormir? Doctor, anoche he dormido sentado, casi no he podido dormir. Eso ya es ortopnia, eso ya es falla cardíaca. Eso ya no es otra cosa, eso es falla cardíaca. Entonces, una vez que tú ya estableces en anamnesis que estás frente a una falla cardíaca aguda o crónica descompensada, tu siguiente paso es establecer qué tipo de falla cardíaca es. Y para eso sí necesitas un estetoscopio y tu tensiómetro, nada más, ¿no? Y tú evalúas si está hipotenso, y me tienes que decir, bueno, y esto te demoras ni 10 minutos. Doctor, esta es una falla cardíaca crónica descompensada, Stevenson B. Ya hiciste con eso ya has hecho una súper chamba. O sea, yo quisiera que algún interno me pueda presentar así las cosas, ¿no? Y no es, como ustedes se darán cuenta acá, no es nada del otro mundo, no hay gran ciencia para decir esto, ¿no? O sea, con que tú me enfoques así al paciente ya estamos bastante bien. Ahora, luego de eso, tú ya podrás decirme, bueno, ¿y la probable causa descompensante es esta o esta otra? ¿O tiene criterios para hospitalizarse o no? Bueno, eso lo seguiremos viendo en el desarrollo de la clase. ¿Cuándo lo hospitalizamos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo lo hospitalizamos en una UCI? ¿Cuándo lo hospitalizamos en piso? ¿Y cuándo invadimos? ¿Cuándo no invadimos al paciente, ¿no? Bueno, entonces acá está, porque lo que hablábamos antes eran síntomas, ahora vamos a ver signos, ¿no? Evidencia de congestión, el paciente no tolera el decúbito, ¿no? Ingurgitación. ¿Y cómo te das cuenta que no tolera el decúbito? Porque este paciente está mal. Por ejemplo, tú le pones el saturímetro, ¿no? Estás saturando al paciente. El paciente cuando llega está sentado. Entonces el paciente está saturando 94%. Entonces tú agarras y lo echas. El paciente a veces ni reclama. Y su saturación de 94 te bajó a 88. Solamente echando al paciente. Entonces el paciente no tolera el decúbito. Si tu paciente satura igual echado y sentado, no tiene ortopnia.
Así diga lo que diga, no tiene ortopnia. El paciente tiene ortopnia cuando desatura en decúbito. Y eso es bien evidente y bien fácil de hacer. O se pone más polipneico, o le aumenta la frecuencia respiratoria, o comienza a usar músculos accesorios. Ese paciente tiene ortopnia, ¿no? Vendopnia. ¿Qué es la vendopnia? ¿Quién sabe? La vendopnia es un síntoma más o menos nuevo de falla cardíaca, que es la manifestación de disnea cuando el paciente se reclina hacia adelante. El típico ejemplo es el paciente que está sentado, como cualquiera de ustedes, y tú le pides que se ate los pasadores del zapato. Se agacha para amarrarse los pasadores y le falta el aire como no tienes idea. Entonces, ese también es un signo de congestión pulmonar. Crepitantes, sobre todo si son basales. Tercer ruido de nueva aparición, hepatomegalia, ascitis, edema. Esos son los síntomas de congestión. Y evidencia de baja perfusión, presión de pulso disminuida, extremidades frías, alteraciones del sensorio que pueden ir desde somnolencia hasta estupor y coma, ¿no? Que puede ser por hipotensión por fármacos también, ¿no? Y oliguria a veces también, ¿no? Hay pacientes que a veces le comienza a faltar el aire en la casa y dicen, bueno, voy a tomar un captopril. Y toman otro captopril y acaban tomándose 5 captopriles y llegan hipotensos y no es porque realmente estén en shock cardiogénico, sino porque están hipotensos por fármacos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esos son los síntomas, la sensibilidad y especificidad de los principales síntomas en falla cardíaca, ¿no? Que más o menos es lo mismo. Siguiente. Bueno, acá nosotros podemos establecer cuáles son los desencadenantes de la falla cardíaca de acuerdo a la etiología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una falla cardíaca crónica descompensada, los pacientes que están tomando más sal y más agua de lo que deberían tomar, ¿no? Por ejemplo, el otro día fue un paciente con falla cardíaca que estaba muy bien, ¿no? El tipo estaba súper bien, estaba compensado, yo lo veía todos los meses, y de un momento a otro llega recontra descompensado. Digo, ¿qué pasó? No, que fui a nefro y el doctor de nefro me mandó a hacer una ecografía de los riñones. Y ahí, bueno, que fui a radiología y me dijeron que me tome 2 litros de agua para prepararme para el tipo se tomó 2 litros de agua y al día siguiente estaba que no podía ni caminar. Entonces, yo lo tenía con una restricción de 800 centímetros cúbicos por 24 horas. Si en un día se toma 2 litros, definitivamente al día siguiente va a estar muy descompensado, ¿no? Y eso suele ocurrir en ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, ojo, si no van a ser cardiólogos, no me descompensen a mis pacientes, nada más les digo eso, ¿no? Ahora, la enfermedad coronaria o enfermedad arterial coronaria, síndrome coronario agudo, enfermedades valvulares. ¿En qué enfermedad valvular? Por ejemplo, es bien difícil, por no decir imposible, que un paciente haga estenosis de una válvula de manera aguda. Eso no ocurre, casi no ocurre. Puede ocurrir por tumores, pero es bien raro, mixomas que te tapen la mitral, por ejemplo. Lo que sí puede ocurrir de manera aguda es una insuficiencia valvular, ¿no? Y básicamente de las dos principales válvulas, de la mitral y la aorta. La mitral, si se rompe la cuerda tendínea. Y la aorta, si se diseca la aorta. Y ambas, si se rompe por una endocarditis. Entonces, ¿cuándo una válvula nos puede dar falla? Cuando la válvula se torna insuficiente. ¿Y cuándo se torna insuficiente? Con endocarditis. Debe ser una de las principales causas de falla cardíaca valvular. O por ruptura de cuerdas o músculo papilar, o por disección de aorta ascendente, de aorta torácica ascendente, ¿no? Muy bien. Falla de alto gasto, que a mí no me gusta mucho esta falla de alto gasto, pero bueno. La tirotoxicosis, la sepsis, ¿no? La enfermedad periparto, y eso no me canso, ¿no? O sea, la sepsis, por ejemplo, está el paciente con una sepsis tremenda y una falla cardíaca aguda y quieren que el cardiólogo la maneje. Mira, le dices tú amablemente al internista, al intensivista, manéjale la sepsis, le maneja la sepsis y su falla cardíaca va a controlarse prácticamente sola, ¿no? Igual la anemia, ¿no? Si el paciente tiene 5 hemoglobina, ¿qué le doy? ¿Yecas? ¿O le pasa sangre? Mejor le pasa sangre, ¿no? Es más factible que su anemia mejore así. Arritmias. Y ahí sí nosotros tenemos que tener el comando, ¿no? Si un paciente entra en F aguda, tenemos que cardiovertirla. Si un paciente llega con 20 latidos por minuto y está en falla cardíaca, eso sí tenemos que compensarlo nosotros. Tenemos que ponerle un marcapaso.
Entonces, si el paciente tiene una arritmia, es un ataque de arritmia, una bradiarritmia, ese sí es territorio nuestro. Ahí sí tenemos que manejar esa arritmia. O cardiovertiendo al paciente o poniéndole un marcapaso, ¿no? Las emergencias hipertensivas, la miocarditis, ¿no? Siguiente. Este es el paper original en el que se estableció los criterios de Stevenson, que le decía, ¿no? Stevenson. Entonces, cuando ustedes ya les hablen de falla cardíaca de Stevenson, ya tienen claro qué cosa es la falla cardíaca de Stevenson. A, B, no es C y D, por si acaso, porque yo siempre les pregunto a mis residentes, ¿no? A, B, ya, y después C, y después D. Ah, ya. Sé que no han leído nada, pues, ¿no? Ellos piensan que es A, B, C y D. Es A, B, L y C, ¿no? Siguiente. ¿Y para qué sirve esta clasificación? Miren la mortalidad de los pacientes. Siguiente. Este es un análisis multivariado para ver los principales factores de riesgo asociados con la mortalidad al año o necesidad de trasplante cardíaco antes del año de todas las fallas cardíacas. O sea, ingresaron todas las fallas cardíacas en un año, hicieron un análisis para ver al final del año cuántos se morían o cuántos necesitaban trasplante cardíaco. Y de eso se estableció cuál era el principal factor. ¿La edad? ¿Que haya sido por infarto? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen? El profile C. Más que la edad, más que la clase NIJA, más que su presión, más que su sodio, su creatinina, más que cualquier cosa, el principal factor, creo que si aprietas una más, a ver. Esa, ¿ves? Ese es el principal factor recomendante. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros poder pronosticar al paciente? El profile al ingreso, su estatus, si es A, B, L o C. Siguiente. Entonces, como todo, la historia clínica es primero. Los antecedentes cardiovasculares, el factor precipitante tenemos que reconocerlo sí o sí, si es anemia, si es infección, si es arritmia, si es un síndrome coronario, si es una emergencia hipertensiva, si son drogas que ha consumido el paciente. Signos y síntomas, ya sea de congestión o hipoperfusión. No me basta con que me digas, tiene una falla cardíaca, doctor. Y ahí, ¿qué falla cardíaca es? ¿Está congestionado o está hipoperfundiendo? ¿O está en las dos cosas? Porque eso depende del manejo, ¿no? Exámenes auxiliares, siguiente. No, un ratito. Bueno, ya ahí no. ¿Qué me dice? ¿Qué es? ¿Qué hay? Una fibrilación auricular con una respuesta alta, tiene un signo de Peñalosa, un crecimiento biatrial, unas ondas F grandes. Esta es una fibrilación auricular causa de falla cardíaca descompensada. Y este es un síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? El ST está arriba, tiene onda Q desde B1 hasta B6, es un anterior extenso. El anterior extenso por obstrucción de la descendente anterior con probable derivación hacia shock cardiogénico. Estas son dos de las principales electrocardiogramas. Entonces, ¿qué es fundamental en una falla cardíaca descompensada? El electrocardiograma. Todas las fallas cardíacas, todos los infartos te van a decir que les duele el pecho. No. Hay infartos que van a venir solamente por disnea o con ortopnia. Y tú no sabes si tiene un infarto o no. La única manera, un electrocardiograma. Y para manejo de fibrilación auricular. Siguiente, por favor. No, espérate un ratito. Relájate. Leve cardiomegalia, obturación en las bases, redistribución de flujo apical. Es una falla cardíaca descompensada. Siguiente. Ya hay derrame pleural bilateral, hay infiltrado algodonoso bivasal, hay redistribución de flujo apical y es una falla cardíaca un poco peor, ¿no? Hay que usar más diuréticos. Siguiente. Infiltrado en alas de mariposa, edema agudo de pulmón. Este paciente ya no necesita diuréticos, necesita ventilador mecánico, ¿no? Acá necesita diuréticos, yo le pondría nitratos diuréticos y ver la posibilidad de punzar. Y acá ya necesitaríamos meterlo a ventilador mecánica con presión de soporte positivo, ¿no? O sea, ya tratar de reclutar alveolos, ¿no? Siguiente. El ecocardiograma. Miren que acá prácticamente el corazón no se está moviendo, ¿no? Tiene una fracción de eyección bastante reducida. Acá tienes unas cavidades derechas bien grandes aplastando a las cavidades izquierdas. Es una tromboembolia pulmonar aguda. Y esta es una cardiopatía isquémica. Prácticamente no se mueve el ventrículo izquierdo. Infarto de miocardio y embolia pulmonar masiva. El ecocardiograma, por lo tanto, también es una herramienta para poder determinar la etiología o la causa de la falla cardíaca descompensante. Electrocardiograma, placa y ecocardiograma. Siguiente.
los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos no son diagnósticos. No son diagnósticos. Así, los internalistas se lo dan 10 veces. No son, el ProBNP no solo nos sirve para ir viendo cómo evoluciona el paciente clínicamente, ¿no? Yo tengo un ProBNP al ingreso de 2000 y cuando ya compensé al paciente lo tengo en 50, ¿no? Entonces ya yo sé que el paciente, o al menos puedo demostrar que mi paciente ha sido compensado, ¿no? Siguiente. Entonces, causa del aumento, porque miren que las causas de aumento de péptidos natriuréticos, porque tú dices, bueno, a veces te llaman de medicina interna, ¿no? Te dicen, bueno, paciente con falla cardíaca. Tú llegas y lo único que tiene positivo es un péptido natriurético. Señor, ¿le falta el aire? No. No tiene taquipnea, no tiene taquicardia, no tiene galope, no está congestionado, no está ingurgitado, no tiene nada. Lo único que tiene es un péptido natriurético positivo. ¿Es una falla cardíaca? El diagnóstico de falla cardíaca es clínico, síntomas y signos. El péptido natriurético no te hace el diagnóstico, porque el péptido natriurético puede haber miren, edad avanzada, ACV isquémico, hemorragia subaracnoidea, falla renal, falla hepática, paraneoplásico, pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cuál es el síntoma de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La disnea. ¿Qué disnea? De esfuerzo. Disnea de esfuerzo y péptido natriurético positivo. ¿Es falla cardíaca? No, no es falla cardíaca. Y ya le están empezando a dar diurético, o sea, le digo, pero el paciente ni siquiera tiene ortopnea. Siguiente, por favor. Bueno, es lo mismo, siguiente. Entonces, nosotros cuando determinamos el perfil clínico tenemos que ver si el paciente está en insuficiencia respiratoria con ventilación y oxígeno insuficiente, si tiene una taquiarritmia o bradyarritmia peligrosa, si es hipoperfundido como un shock cardiogénico o si tiene deterioro progresivo como una complicación mecánica o si hay un Zika. Siguiente. Regresa. Regresa, por favor. Estos serían criterios para que nosotros hospitalicemos al paciente en una unidad de cuidados intensivos, idealmente en una unidad de cuidados coronarios o cardiológicos, ¿no? Que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria con ventilación propia insuficiente. Es decir, nosotros hemos trepado de la cánula binasal a la máscara de reservorio y el paciente sigue polipneico y sigue desaturando. Ese paciente va a hacer paro respiratorio si no lo ayudamos. Y la manera que tenemos que ayudarlo es con ventilación mecánica. Inicialmente ventilación no invasiva, o también llamado CPAP, una máscara por fuera con ventilación a presión positiva. Y ya finalmente, si a pesar de eso no mejora, ventilación mecánica con tubo endotraqueal, invasiva, ¿no? Otra, si el paciente tiene una taquiarritmia o una bradiarritmia como causa, que tiene que ser manejada en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ya sea por cardioversión eléctrica o ya sea porque tienes que colocarle un marcapaso. Si el paciente está en shock cardiogénico, no puedes manejarlo en un piso, tienes que manejarlo en una unidad de cuidados intensivos. Complicación mecánica, es decir, que tú descubras que el paciente tiene el septum roto, la cuerda tendínea rota, una pared libre rota, o que estés frente a un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo y falla cardíaca, 50-70% de mortalidad intrahospitalaria. Una pésima combinación. Falla cardíaca y síndrome coronario agudo es una muy mala complicación. Siguiente. Entonces, bueno, ya vamos a la mitad. Paciente con sospecha de falla cardíaca aguda. Ya dijimos cómo sospechamos la falla cardíaca aguda, ¿no? Ya tenemos claro eso. Clínicamente ya tenemos claro. Entonces, lo primero que tú te tienes que preguntar es, ¿esta falla cardíaca aguda que tengo, está en shock cardiogénico o no está en shock cardiogénico? ¿Cómo está la presión? El paciente está con 12,8. Ah, no, pues no está en shock cardiogénico, ni hablar. Está con 8,4 de presión y está ingurgitado. No, este paciente muy probablemente, si está en shock cardiogénico, tú tienes que entrar a hospitalizarlo y darle asistencia farmacológica y mecánica. ¿Qué cosa es asistencia farmacológica? Dobutamina, norepinefrina, levosimendan, milrinone, drogas que ayuden a la bomba. Y asistencia mecánica, balón de contrapulsación intraórtica, ECMO, ¿no? Ventilación mecánica. Si el paciente no está en shock cardiogénico, tienes que preguntarte, ¿está en insuficiencia respiratoria? ¿Y quién te da ese diagnóstico? El análisis de gases arteriales. El análisis de gases arteriales te va a decir, sí, mi paciente está en insuficiencia respiratoria. Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, tengo que darle apoyo ventilatorio, oxígeno, ventilación positiva no invasiva, la máscara, el CPAP, o ventilación mecánica invasiva. Si ninguna de estas dos cosas ha pasado, ya tú puedes estar más tranquilo y ya te puedes demorar un poco más.
Entonces, la falla cardíaca aguda es una emergencia, uno, si el paciente está en shock cardiogénico, y dos, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria que no responda a oxígeno suplementario nada más. Entonces, en esas dos circunstancias, tú tienes que correr y meter al paciente en una unidad de cuidados intensivos. A un shock trauma, a una UCI, donde tú puedas tener un monitor cardíaco y un ventilador a la mano, ¿no? Siguiente. Entonces, esos serían los criterios de hospitalización. Pacientes de alto riesgo como necesidad de intubación. Si el paciente vas a intubarlo, no lo vas a intubar en piso. Que sature menos de 90% a pesar de que le estás dando todo el oxígeno que puedes darle. Que esté usando músculos accesorios y la frecuencia respiratoria sea más de 25. Que tenga hipoperfusión, que ya esté haciendo empezar oliguria o acidosis láctica. Que tenga frecuencia cardíaca menos de 40 o más de 130 y una presión sistólica menos de 90, que ya esté yendo hacia el shock cardiogénico. Bueno, y luego, si tú ya descartaste esas dos posibilidades, ya te vas entonces con más tranquilidad a determinar cuál es la causa. Ojo, que en la primera fase de la evaluación de la falla cardíaca aguda, yo no te he dicho, tú evalúame cuál es la causa, dime cuál es, no. En primera instancia no me importa cuál es la causa, lo que me importa es saber si está en shock cardiogénico o insuficiencia respiratoria. En una segunda etapa, yo tengo que preguntarme por el CHAMP. CHAMP es identificación de la etiología aguda. C de síndrome coronario agudo, H de emergencia hipertensiva, A de arritmia, M de causa mecánica aguda y P de embolia pulmonar. Esas son las principales causas cardiológicas de falla cardíaca aguda o crónica descompensada. Entonces nosotros tenemos que empezar, porque cada una de estas se maneja de manera distinta, ¿no? Si es un síndrome coronario agudo en falla cardíaca, hay que invadirlo. ¿Qué significa invadirlo? Hay que ir a cateterismo cardíaco antes de las 2 primeras horas. Síndrome coronario agudo, sea ST elevado o ST no elevado, que tiene falla cardíaca descompensada, hay que entrar a cateterismo cardíaco y intentar revascularizar el miocardio. Si es una crisis hipertensiva y está en falla cardíaca, tienes que reducir la presión arterial menos de 25% en 1 hora. Para eso no sirve el captopril sublingual ni la pastillita debajo de la lengua. Drogas endovenosas, nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol, enalaprilato, drogas endovenosas. Si tiene taquiarritmia, cardioversión eléctrica. Si tiene bradiarritmia, marcapaso transitorio. Entonces, eso, ¿ves? Con A de arritmia. Mecánica. Si el paciente tiene una complicación mecánica, es decir, se le ha roto la cuerda tendínea, o está rota el músculo papilar, o está rota la pared libre, tienes que colocar un balón de contrapulsación intraórtica y llamar al cirujano lo más rápido que puedas. Porque ese paciente no lo vas a manejar tú, y cuando digo tú, entendiendo que van a ser clínicos, sino lo va a tener que manejar el cirujano, lamentablemente. Y si tiene embolia pulmonar y está en falla cardíaca, ese paciente tiene que ser trombolizado. TEP sin falla, anticoagulación. TEP con falla, trombolisis y en casos más extremos, intervencionismo. Ahora, si la falla cardíaca, si no le encuentras ninguna de estas etiologías, ya podemos empezar a buscar otras cosas. Que el paciente tenga una infección, que esté anémico, que haya abandonado el tratamiento hace 1 semana, que haya tomado mucho líquido, que tenga una crisis tirotóxica, cosas que ya no son cardiogénicas, que son ya más fáciles de manejar, digamos, y que puedes irlas investigando luego. Pero estas sí son de emergencia, ¿no? Como se darán cuenta, y cada uno tiene un manejo distinto. Entonces, llega un paciente con falla cardíaca aguda, lo reconoces, estableces que no esté en shock cardiogénico, que no tenga insuficiencia respiratoria, estableces que no tenga un Zika, que no tenga una arritmia, que no tenga una crisis hipertensiva, que no tenga una embolia pulmonar y que no tenga una complicación mecánica, que para eso tienes que ir a escuchar soplos al corazón siempre para que puedas reconocerlas, y después de eso tú estás tranquilo y hospitalizas al paciente y comienzas a darle manejo según las guías de la Sociedad Europea, que es las últimas guías de la falla cardíaca. Siguiente, por favor. Entonces, esto ya es el manejo de la falla cardíaca, ¿no? Porque hasta ahí nosotros dijimos, bueno, el paciente no está en shock cardiogénico, no está en insuficiencia respiratoria, no tiene todas las fallas, entonces vamos a empezar a manejar la falla.
Entonces, ¿cómo maneja la falla? De acuerdo a su profile. Si es frío, caliente, ¿cuál es su Stevenson, ¿no? Entonces, si el paciente está congestionado, es un paciente húmedo. Ese es el 95% de los pacientes está congestionado, el 95% de los pacientes está húmedo. Y solo el 5% de los pacientes está seco. Si tú sabes que el paciente está húmedo, tienes que preguntarte, ¿tiene perfusión periférica adecuada? ¿Sí o no? ¿No? Para ver si lo pones en el B o en el C, ¿no? Siguiente. Aquí está, paciente húmedo. ¿Perfusión periférica adecuada? ¿Sí o no? Si su perfusión periférica está adecuada, tú tienes que darle básicamente diuréticos y vasodilatadores. Y si el paciente además tiene falla renal, tienes que intentar ultrafiltración o hemodiálisis. Entonces, porque si el paciente está congestionado, o sea, si está húmedo, pero no está hipoperfundido, a ese paciente le sobra agua. Entonces tienes que hacer todo para quitarle el exceso de agua. Y para eso utilizas nitratos y diuréticos. Pero ¿cuál es tu vía de escape? ¿Quién te va a salvar esa falla? El riñón. Pero si tienes la mala suerte que el riñón esté tapado, tienes que depender del nefrólogo y llamar para que te haga un ultrafiltrado o una hemodiálisis, ¿no? Entonces, pero en general, los pacientes se manejan acá solamente con vasodilatadores y diuréticos. Entonces, el Stevenson B se maneja con vasodilatadores y diuréticos. En cambio, si el paciente no tiene perfusión adecuada, está frío y húmedo, entonces este paciente tienes que ver si está en shock cardiogénico o no está en shock cardiogénico. Si está en shock cardiogénico, agentes inotrópicos, vasopresores, diuréticos cuando la presión se haya corregido y considerar soporte mecánico, por ejemplo, balón de contrapulsación intraórtica, ¿no? Para manejar a este paciente. En cambio, si el paciente está seco y tiene una adecuada perfusión, solamente terapia por vía oral, ¿no? Es un paciente que a veces dice, estoy con disnea, me falta un poco el aire, tú lo escuchas y no tiene crepitante, no está ingurgitado, no tiene edemas, no está hipoperfundido. A ese paciente le subes un poquito los diuréticos orales y lo mandas a su casa, ¿no? Es el tipo A, lo mandas a su casa. Ese paciente no necesita estar hospitalizado. Drogas vías oral y a la casa, ¿no? Ese tipo de paciente. En cambio, el que está solamente, ese es el paciente tipo L, frío y seco. Ahí sí debes usar inotrópicos. Acá lo que más usamos es dobutamina, ¿no? Solamente dobutamina, no necesitas diurético, dobutamina sola, ¿no? Que puede ir entre 5 y 20 microgramos kilo por minuto. Los diuréticos es la mayor intervención que alivia la congestión. Ojo, los diuréticos no sirven para terapia crónica. Los diuréticos no aumentan sobrevida. Los diuréticos no mejoran la mortalidad. Los diuréticos solamente compensan la falla cardíaca aguda. Solamente eso. Inicialmente la furosemida, ¿no? Bueno, lo que más o menos utilizamos nosotros al inicio, si el paciente tiene buena presión y no está hipoperfundido, lo que yo utilizo más o menos es 1 miligramo por kilo endovenoso STAT, ¿no? 1 miligramo por kilo. Más o menos, pues, la ampolla viene de 20. Anoche, por ejemplo, hay un paciente en falla y decidimos ponerle, bueno, pesaba 70 kilos, le puse 80 miligramos, ¿no? 4 ampollas juntas. Y en una media hora el paciente estaba bastante aliviado, ¿no? Y nitratos endovenosos, ¿no? Ahora, si a pesar de que le das diuréticos, tipo diurético de asa, furosemida, que es el más potente, y a pesar de eso no mejora, le puedes adicionar tiacídicos. Desde 25 miligramos de hidrocloro de tiacida hasta 100 miligramos de hidrocloro de tiacida, más el diurético de asa. Y si aún así no mejora, le puedes agregar espironolactona desde 25 hasta 100 miligramos. Entonces tú tienes escalas para ir escalando con los diuréticos, ¿no? Para ir escalando con los diuréticos. Siguiente, por favor. El problema es cuando el riñón se tapa, cuando el paciente entra en síndrome cardiorrenal. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, este paciente van a empezar a hacer disminución de la tasa de filtración glomerular y ahí sí vas a tener que llamar al nefrólogo. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Y cuando, bueno, acá algunos han sido mis alumnos y se han dado cuenta, pues cuando yo tengo un paciente con falla cardíaca, a veces lo que más me preocupa no es si está respirando bien o no, sino cómo está el riñón. Mientras el riñón del paciente en falla esté bien, yo tengo cómo compensar a ese paciente. El problema es cuando empieza a treparle a creatinina, cuando el paciente empieza a hacer oligoanuria, ahí sí se me complica el panorama, porque ahí ya va a tener que entrar a diálisis y la cosa ya es distinta, ¿no?
ya no está en mi cancha, digamos, ¿no? Ya tengo que depender de otros especialistas, ¿no? Siguiente. Entonces, tenemos que utilizar el ultrafiltrado ahora ya no, los nefrólogos ya no dicen hemodiálisis, ¿no? Ahora dicen terapia de reemplazo renal, ¿no? Bueno, la oliguria que no responda a medidas, nosotros a veces utilizamos hasta, yo he llegado a usar 50 ampollas de furosemida en 24 horas, ¿no? O sea, le pongo en un Volutrol las 50 ampollas y se las paso en 12 horas. Y para destapar el riñón, ¿no? O le pones 20 ampollas juntas o 30 ampollas en una infusión, ¿no? Eso es pero si a pesar de eso no orina, ya pues, o que tenga hipercalemia severa, acidosis metabólica menos de 7.2 de pH, una urea más de 150 o una creatinina. La verdad yo no espero hasta 3.4, ¿no? Yo con que se haya doblado la creatinina del ingreso, ya yo estoy llamando al nefrólogo, ¿no? Siguiente. Los vasodilatadores, el mejor, más utilizado es la nitroglicerina. La nitroglicerina, la gran ventaja que tiene es que es un vasodilatador más venoso que arterial, por lo tanto te disminuye bastante precarga porque vasodilata las venas. Entonces a mí me gusta bastante la nitroglicerina. La nitroglicerina viene en frascos de 25 y 50 miligramos. Le pido es que lo diluyan en un Volutrol de 100 de cloruro y lo empiezas a pasar a 4 cc hora y lo vas titulando la dosis de acuerdo a cómo va yendo el paciente, ¿no? De acuerdo a cómo va le alivia bastante los síntomas, te puede dar un poco de cefalea, porque los nitratos te pueden dar vasodilatación cerebral y te puede empezar un poquito de dolor de cabeza, le das un Panadol y le pasa, o le bajas un poquito la dosis, pero en general los vasodilatadores, junto con los diuréticos, te alivian bastante los Stevenson B, ¿no? Stevenson B, siguiente. Siguiente. En cambio, cuando el paciente está frío, ahí sí tienes que empezar a usar vasopresores. Siguiente. Básicamente dobutamina, dopamina, mirrinone, levosimendan, noradrenalina. Casi no usamos mucho levosimendan porque es muy caro y la verdad no tiene mucha ventaja sobre la dobutamina, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando el paciente está en falla cardíaca descompensada, de lejos, la droga de elección es la dobutamina. Y luego si nos preguntamos cuál es mejor, si la dopamina o la norepinefrina, la norepinefrina, ¿no? Nosotros casi no usamos dopamina. La dopamina solamente la usamos si es que comprobamos que además de que el paciente esté en falla, esté en shock séptico. Si además, y la sepsis es lo que ha descompensado su falla, y el paciente está séptico o de repente hizo parada cardíaca y en eso se aspiró y tiene una neumonía aspirativa y eso le ha llevado a una sepsis, punto de partida neumológico y está en shock séptico, ahí sí, pues, ¿no? Vamos a darle dopamina, pero si no, nuestra primera elección es dobutamina y asociarla a norepinefrina, ¿no? Nunca asociarla a dopamina, ¿no? No va bien el cardíaco con dopamina. La dopamina es muy arritmogénica, ¿no? Muy arritmogénica. Y no mejora mucho gasto cardíaco, ¿no? Más bien te vasoconstriñe periféricamente mucho y hace que el gasto cardíaco sea más difícil, ¿no? O sea, te aumenta poscarga y el corazón sufre más, ¿no? Entonces, dopamina no nos va bien, ¿no? La dobutamina sí, ¿no? Siguiente. Ahora, el levosimendan. El problema del levosimendan es que el levosimendan te baja un poco la presión. El levosimendan nosotros le decimos que es un inodilatador, porque es inotrópico positivo, pero es vasodilatador periférico. Entonces, te mejora un poco el gasto, pero te baja la presión a veces, ¿no? Entonces, en un shock cardiogénico tal cual, es un poco difícil. La ventaja es que no te aumenta frecuencia cardíaca como te lo puede aumentar la dobutamina. La dobutamina a ti te aumenta frecuencia cardíaca. Entonces, si por ejemplo tú estás frente a una falla cardíaca con fibrilación auricular, con respuesta alta, entonces yo creo que mejor va el levosimendan, ¿no? Porque la dobutamina también te va a mejorar el output, pero te va a dar mucha taquicardia, ¿no? A diferencia del levosimendan que no te va a dar taquicardia, ¿no? Siguiente. Pero en general casi no tienen mayor diferencia, ¿no? El levosimendan con la dobutamina, ¿no? El levosimendan contra placebo, que ya me aburrí de leer todos los traigas que hay yo no entiendo por qué siguen comparando el levosimendan con placebo. Obviamente el levosimendan es mejor, ¿no? Que darle placebo, si no, no costaría los 2.500 soles que cuesta la ampolla, ¿no? Ya sería un robo. Pero la cosa es, y cuando salió la droga nos decían y nos engañaban, es mejor que la dobutamina, nos decían, pero realmente no es mejor, ¿no? Y la dobutamina, la ampolla cuesta 50 soles y el levosimendan 2.800, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Siguiente.
Finalmente, si el paciente, a pesar de drogas tope, porque nosotros podemos empezar drogas a baja dosis, pero luego hay momentos que ya estamos con dopamina, con norepinefrina y hasta con dopamina, dosis altas, y a pesar de eso el paciente sigue hipoperfundido y sigue hipotenso, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de poner un balón de contrapulsación intraórtico, ¿no? O un dispositivo, un ECMO veno arterial o un ECMO veno venoso, ¿no? En el hospital todavía no hemos puesto, porque son cosas muy caras, pero seguro que en el salud deben haber puesto. Acá ese es el balón, es un catéter que se sube hasta la aorta, por debajo de la salida subclavia izquierda, se insufla en diástole para optimizar el gasto cardíaco en las coronarias. Ustedes saben que las coronarias se llenan en diástole. Entonces, el poco gasto cardíaco que tiene el corazón, porque está hipoperfundiendo, va a hacer que se optimice en vasos cardíacos y en vasos cerebrales, ¿no? Y que ya ese poco gasto cardíaco que tiene no vaya a circulación esplácnica ni circulación renal, que es más resistente. Entonces, el balón de contrapulsación optimiza el gasto cardíaco que está abajo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento? Lo primero es mejorar el estado hemodinámico, ¿no? Restaurar la oxigenación, aliviar los síntomas del paciente, limitar el daño cardíaco y renal sobre todo, prevenir que el paciente embolice, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, pero el paciente con falla cardíaca descompensada es un paciente altamente embolígeno. Entonces, el paciente que tiene alto riesgo de hacer embolias cerebrales. Entonces, hay que anticoagularlo, o embolia pulmonar también, ¿no? Y minimizar la estancia en unidad de cuidados intensivos porque tiene alto riesgo de sobreinfectarse, ¿no? Identificar cuál es la causa, ajustar el tratamiento para que luego se vaya a casa con drogas orales nada más, ¿no? Siguiente. Entonces, antes del alta nosotros tenemos que planificar cuál va a ser el tratamiento y a medida que el paciente se va compensando, le vamos quitando los diuréticos y los nitratos y le vamos empezando las drogas de la falla crónica. Entonces, nuestro objetivo durante la hospitalización son los 2 primeros días estabilizar e identificar la falla cardíaca y después del segundo o tercer día empezar a virar el tratamiento de la falla cardíaca aguda, que es la que les he enseñado ahora, a lo que ustedes habrán recibido en clases, que es el manejo de la falla cardíaca crónica, que son los beta bloqueadores, los IECA, los ARA2, la espironolactona y hoy en día los ARNI, ¿no? Las drogas inhibidores de la recaptación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir virando el tratamiento, quitándole drogas que solamente compensan y no mejoran sobrevida, empezar a darle drogas que mejoren sobrevida, para que cuando el paciente se vaya a casa, se vaya con metabloqueador, con IECA, con ARNI o con bloqueador de receptores de aldosterona. Y lo importante es educarlo al paciente para prevenir la rehospitalización precoz, ingresarlo a un paciente a un programa de falla cardíaca como el que tenemos, mejorar síntomas de calidad de vida y supervivencia. Siguiente. Están todos invitados al hospital para cuando quieran, a las guardias. Bueno, no todos, ¿no? Porque tampoco van a caber todos, pero menos los que quieran ir. Muy bien, yo no sé si tienen alguna pregunta o dudas o algún comentario, crítica, no sé. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, han sido muy amables. Muchas gracias.